En este tutorial te enseño cómo hacer un neceser de tela y te mostraré para qué lo uso. Amarás esta idea. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Alicia Rodal y esto es Crear y Reciclar. Para hacer este práctico neceser o bolsito pequeño voy a reutilizar esta tela gruesa. Pueden usar otro tipo de tela, pero les recomiendo que sea una tela gruesa, fuerte y resistente. Vamos a cortar una sola pieza o dos de la tela según el ancho y el alto que queramos en neceser. Yo la cortaré de 32 centímetros de ancho por 52 de alto para que me quede un neceser de 30 por 26 centímetros. Doblamos la pieza a la mitad y cosemos por ambos lados. Primero le voy a hacer una costura en línea recta y luego le voy a pasar por el borde en zigzag para evitar que la tela se deshilache. Además, de esta forma también vamos a reforzar las costuras. En la parte de la esquina inferior vamos a doblar este lateral de esta forma. Nos debe quedar como un triángulo y vamos a hacer una costura en diagonal para darle la forma plana a la parte de abajo del neceser. Esta costura puede ser unos 5 o 6 centímetros. A mí me gusta coserla de esta forma. Primero un lado, luego levanto la parte de la tela que sobra y la coso por el otro lado. Y toda esta parte de la tela que sobra la podemos cortar y luego pasarle una costura en zigzag. Al darle la vuelta nos debe quedar así. De esta manera ya va cogiendo forma como de neceser y no nos va a quedar como plano, ¿no? Y dependiendo de la forma y el tamaño de tu neceser puedes hacer esta parte más ancha o más estrecha. En esta parte también le voy a pasar una costura en zigzag. Voy a cortar 3 piezas de la misma tela. 2 piezas iguales de 6 por 12 centímetros y una pieza de 3 por 18 centímetros. Esto es opcional, pero luego te muestro para qué lo voy a hacer. Empezamos doblando la tela por los bordes hacia adentro, haciendo que coincidan los lados, pero que monten ligeramente uno encima del otro. Pasamos una costura en zigzag para unir estos dos bordes. Y luego, para reforzar aún más la pieza, voy a pasar una costura recta por los dos lados. De esta manera también esta pieza quedará como más aplastada. Y al mismo tiempo las costuras le dan un detalle decorativo. Doblamos esta pieza casi a la mitad para que los extremos se unan pero a un lado. Y vamos a coser por aquí. Primero cosemos en zigzag y luego le podemos pasar una costura recta. Nos debe quedar así, como una pieza abierta. Y hacemos lo mismo con la segunda pieza. La otra pieza de tela la vamos a coser muy parecida. Doblamos los bordes hacia adentro, pasamos la costura en zigzag por todo el medio para unir ambos lados. Para esta idea les comento, voy a reutilizar este forro que era de otro bolso. Lo descosí para aprovechar porque tiene un bolsillito interno con la cremallera y todo. La cremallera grande que está en la parte de arriba y por el otro lado tiene un par de bolsillos que lo van a hacer que el neceser sea súper práctico. El forro estaba en perfecto estado, por eso lo quise reutilizar y la cremallera de arriba funciona perfectamente. El bolso en sí estaba todo roto y ya como bolso no servía, pero le descosí el forro y lo único que tiene así como estropeado o roto es esta parte de la cremallera, pero la cremallera funciona perfecto. Así que lo único que le tengo que hacer al forro es coserle nuevamente la cremallera que va en la parte de arriba. Les voy a mostrar bien cómo es el forro, porque si ustedes quieren ponerle un forro al neceser, pues para que vean cómo está hecho y puedan hacer uno igual. O si prefieren pueden hacer el neceser sin el forro y se saltan este paso. Si te gustan mis ideas, me encantaría que me regales un comentario y compartas mis vídeos con tus amigos, así ayudaremos a más personas a crear y reciclar. Esta es
Esta es la parte del forro que vamos a cambiar porque la verdad que está bien rota y la vamos a sustituir por la pieza de la tela pequeña. La pasamos por la pieza metálica y luego la vamos a doblar y a coser. De esta forma, fíjate cómo lo hago. Aprovecho este momento para invitarles a que visiten mi blog crearyreciclar.com. En él encontrarás estas y muchísimas ideas más de manualidades con reciclaje creativo. Y para que no te pierdas ninguna de mis ideas, suscríbete a mi canal de YouTube, activa las notificaciones, así YouTube te avisará cada vez que suba un vídeo nuevo. Listo, ya esta pieza está terminada. Si prefieren lo pueden hacer de otra manera. Lo importante es que la cremallera funcione bien. Ahora vamos a terminar con el neceser. Si quieren lo pueden dejar así, pero yo prefiero ponerle pues estas piezas que hemos cosido anteriormente aquí en los lados, justo encima de la costura, a unos 3 o 4 centímetros del borde. Estas piezas no son solo decorativas. Con estas piezas lo que vamos a lograr es que sea más fácil pues jalar el bolso, usarlo por ejemplo para ponerle unas asas, le puedes poner unas hebillas, algún tipo de herraje o accesorio. También sirve para colgar las llaves o algún detalle decorativo. Nos debe quedar así. Metemos el forro dentro del neceser para coserlo por la parte de la cremallera. Doblamos la tela de manera que nos quede como 1 centímetro del borde de la cremallera. De esta forma me parece que queda con un mejor acabado. Voy a usar dos tipos de hilos, uno oscuro por la parte de arriba y el otro, que es la parte de abajo, será blanco. De todas maneras, el color del hilo dependerá del color de la tela que ustedes vayan a utilizar. La costura nos debe quedar así, de manera que cuando cerremos la cremallera, esta quede como oculta. Y listo, ya el neceser está terminado. ¿Para qué se te ocurre que hemos hecho este neceser? Escríbeme un comentario, yo te mostraré algunas ideas. Lo puedes utilizar de bolso o el típico neceser de viaje o para ir al gimnasio, por ejemplo. Lo puedes hacer más pequeño, más grande, más alargado, aprovecharlo como estuche de maquillaje, como monedero o para llevar tus productos de aseo personal. Pero yo les voy a mostrar para qué lo hice. La idea es que sea un neceser para meter dentro del bolso y llevar los objetos personales dentro. Y cada vez que tenga que cambiar de bolso, simplemente saco el neceser de un bolso para otro. De esta manera siempre tendré mis cosas juntas y evitaremos así que se me olviden las llaves, que se me pierda el maquillaje, los pañuelos, etcétera. De esta manera, si necesitas un bolso grande para ir a la playa, pues metes el neceser. Si quieres ponerlo en un bolso para salir, pues de la misma manera. Lo mismo si lo pones en una mochila para dar un paseo o en el bolso para ir al gimnasio. O si quieres con las piezas que hicimos a los lados, pues simplemente lo puedes llevar en la mano, colgarle unas asas o simplemente lo llevas así, tal cual. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció esta idea? A mí me parece súper práctico. Yo lo hago siempre cada vez que tengo que cambiar de bolso. ¿Tú también haces esto o es primera vez que ves esta idea? No te olvides, escríbeme en un comentario si se te ocurre otra idea de para qué podemos hacer este práctico neceser. Si te ha gustado la idea, regálame un me gusta y comparte este vídeo con tus amigos. Y nos vemos en el próximo. ¡Chao!